Sí, buenos días. A continuación, en este clip voy a presentar el constitucionalismo en inglés, y mi grupo está conformado por Brian Arrieta, Víctor Lobo, Luisa Fernández y mi persona, Jesús Trejo. Bueno, a continuación, el constitucionalismo inglés. Bueno, el constitucionalismo inglés está conformado por las leyes del Estado inglés. La mayoría de los más renombrados autores de la materia del derecho constitucional consideran como el mojón inicial del constitucionalismo el documento conocido como la Carta Magna, expedido en el 1215 y que fue otorgado por el rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra, que fue el que otorgó esta ley importante para que el Estado inglés tuviera una constitución, que tuviera la primera constitución. Bueno, está señalado en estos países a Italia y ha señalado a otros países, a este país y a Italia, como los precursores del constitucionalismo, pero nada más equivocado. Y si bien los primeros aciertos en que la cuna del constitucionalismo es Inglaterra, ya no cabe duda que la primera constitución que hubo en el mundo fue la constitución inglesa, y de ahí se vinieron precursores como Italia, etcétera, que lo decía el propio Juan Sin Tierra. Bueno, el constitucionalismo es la respuesta al ejercicio desmesurado y abusivo del poder. Ese quiere decir que es como una parte de las leyes del Estado inglés, y quiere decir que es una parte de la constitución inglesa, de lo que está explicando ahí. Bueno, el principio democrático se refiere a la legitimación del poder por parte de la mayoría y no de un gobernante absolutista, y esta es nada más y nada menos que la democracia. Es la primera perspectiva que se entiende por constitucionalismo, una técnica del racionalismo del poder. Es la segunda. El análisis se apoya. Es el concepto dado por Lucas Verdon. El contenido estricto del derecho constitucional versa sobre quiere decir, aquí vamos a explicar la asamblea de los bretones y una parte cómo se fija la asamblea de los bretones, que también parte del constitucionalismo inglés. Bueno, versa sobre los organizados y ejercicios del poder estatal, sobre los derechos y libertades básicas de los individuos y sus grupos. El derecho constitucional estudia el proceso jurídico-político que lleva a la sociedad a organizarse en Estado, su estructura, sus instituciones, el objetivo y fundamento de las mismas, el fundamento del poder político y su ejercicio, las posiciones individuales o del individuo frente a los demás asociados, y los aspectos más relevantes del ordenamiento jurídico-político superior a un Estado en la Constitución. Ahora le vamos a explicar el desarrollo histórico, que quiere decir el desarrollo histórico, que se refiere más a el desarrollo de la asamblea de los bretones, que eso fue importante para que existiera el constitucionalismo inglés. Bueno,
Es esta la primera institución relevante en el desarrollo del constitucionalismo inglés. Por lo tanto, es justo realizar de qué manera dicha institución actuaba en el uso actuaba en el pueblo de manera del pueblo anglosajón, enmarcado en sus primeros pasos hacia la formación de una sociedad moderna. La Wits Rooms ha contribuido en Inglaterra a la formación de una sociedad política. Ha reunido para debatir acerca de intereses comunes a personajes que llegaban de todos los ámbitos del país. O sea que esta quiere decir que debido a las leyes del Estado inglés que hacen parte de la Constitución inglesa, que es parte de la Constitución, ahí ascendía a que le daban participación a las demás personas para debatir los principales problemas que se presentaban en la sociedad, tanto político, jurídico, de todo el campo que abarca en la sociedad, para buscarle una solución y poder tratar esos problemas para que no cojan a futuro y para que a futuro no se crean problemas que son intratables. Bueno, a esta continuación les voy a explicar un pedazo de las leyes del Estado inglés. Estas leyes marcan un mojón para el constitucionalismo, dado que los 10 mandamientos predicados por diversas religiosas constituyen claramente un ámbito de igualdad entre las personas, sin importar una política social. O sea que quiere decir que no importa una política, que quiere decir que las personas tienen para acercarse más hacia la sociedad y tener una política más que se acerque más a la sociedad, las personas, para que no sea solamente entre esas personas, entre los que tienen el poder, sino que es una política que abarque a toda a la sociedad, como a la sociedad pobre, a escasos recursos, también a la sociedad que tiene bastante dinero o de bastantes recursos. O sea que es una política donde todo el mundo opine para contribuir en la formación y el desarrollo de un buen estado. El common law, a esta continuación les voy a explicar el common law. Bueno, el common law consistió regulando las relaciones intersubjetivas entre los habitantes de Inglaterra y lo más importante, todos y cada uno de los habitantes, sin importar la desigualdad social existente, eran considerados como iguales ante la ley. O sea, que el común law quería decir que todas las personas que hacían parte del Estado inglés, debido a la nueva Constitución inglesa, no tenían que ver que porque fueran ricos o pobres, que la ley iba a beneficiar a los pobres o a los ricos, que en vez de los pobres, no. Hasta aquí todas las leyes hacían parte, así como para los ricos como para los pobres. Por ejemplo, hasta aquí tengo el derecho a la salud. O sea que el derecho a la salud quiere decir que tienen derecho a que le brinden una buena salud, a que no lo dejen morir y a que le brinden salud hasta los últimos, hasta donde los médicos puedan, a los diferentes habitantes que hagan parte de ese estado, así sean personas ricas o personas pobres. Aquí no tenía aquí no tenía personas, aquí no exaltaba a nadie, o sea,
tenía una persona que no tenía como una sociedad exacta para decir que tales derechos son para la sociedad rica y estos derechos benefician a que se ríen para la sociedad, pero no. Aquí todos los derechos hacían parte de una sociedad incompleta. Aquí nadie decía que tal sociedad es para tal derecho es para pobre, nada, que para pobre ni para rico. Hasta aquí todos los derechos hacían un solo englobe para la misma sociedad inglesa. Bueno, a continuación lo voy a seguir explicando el common law. Bueno, laws de concretor, desde las cuales se pueden colegir varias cuestiones. Primero se encuentra que el objetivo primordial de dicha ley es crear orden, seguridad y paz para garantizar la protección de los habitantes de Inglaterra. Se establecen castigos, sanciones y condenas. Bueno, como dice la ley la Law of William the Conquistador. Esta es una ley que hace parte de las leyes, quiere decir que esta ley para poder tener un orden, una seguridad y llegar a la paz, es necesario llegar a sanciones, emitir castigos y condenas para aquellas personas que quieran violar esas leyes. Y eso es muy importante porque aquí no tiene en referencia en que van a evadir a las personas ricas, que porque son ricos y tienen más dinero que las otras personas que son pobres, entonces esta ley se va a regir solamente en los pobres. No, aquí, como lo dije anteriormente, estas leyes van a ser un completo para toda una sociedad, tanto rica como pobre, y tanto religiosa y como no religiosa. Aquí todo es en completo. Aquí no evadía ninguna sociedad. Bueno, la indusocracia del pueblo, inglés, con una conciencia nítida de sus deberes y de derechos respetuosos, es el cumplimiento de aquellos y celosos en ejercicio de esto. Esto es el derecho constitucionario basado en prácticas, en unos y procedentes consagrados en el tiempo. O sea, aquí quiere decir que las personas ya iban cogiendo conciencia debido a las nuevas leyes que se habían impartido en Inglaterra. Ya las personas iban cogiendo ya conciencia de sus deberes que tenían que hacer, de sus leyes que les salían de sí mismo, de que lo que estaban haciendo era mal, o si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Por ejemplo, como brindarle como ayudar a un anciano a pasar la carretera. Eso quiere decir, si yo lo ayudo, si en el yo que tengo yo en mis leyes propias, si yo la ayudo está bien, o si no la ayudo está bien, o esto está mal para mí. Esas son leyes que yo debo mismo, que me imparten un castigo que yo tengo aquí. Como pueden impartir un castigo, también me pueden impartir una felicidad. Bueno, a continuación, el carácter de las actas llamadas las cartas de libertades inglesas del siglo XII y del XIII. Están claramente asociados. No es la expresión de reglas constitucionales, es una solemne renuncia a los abusos del reinado anterior, como lo explicaba anteriormente. En otras palabras, la Iglesia realizó un aposte enorme al surgimiento del constitucionalismo. Bueno, a continuación le voy a explicar. Como dije, la Lawful, esta es una ley impresionante, porque esta es una ley que quería paz y todas esas cosas.
Bueno, esta continuación aquí les vamos a hablar un poquito de Henry II, que fue importantísimo para el constitucionalismo. Se hizo de otros elementos nombrados en sus orígenes para decidir sobre cuestiones de hechos, el testimonio de vecinos. El proceso fue desarrollado para traer las acusaciones contra los sospechosos por medio del testimonio de un grupo selecto de individuos conocido como jurado. A partir de ese momento, la presencia de los jurados llega a ser un modo regular de detectar los crímenes y de traer a los sospechosos de estos ante los justicieros en las distintas localidades. O sea, aquí me está explicando que ya los jurados querían ser de modo presencial, que ya no querían ser estar en la oficina, sino que los jurados querían ser como esos investigadores que recogen información para cuando hay un asesinato o hay una pelea, para recoger evidencia, para poder hacer ese proceso, para regir ese proceso debido a la Constitución, para presentar las leyes, para hacer efectivo ese proceso que se está ahí, para hacer efectivo ese proceso donde se está incurriendo la Constitución inglesa. Bueno, en 1215 se prohibió que los sacerdotes tuvieran una parte activa en el jurado y la culpabilidad o inocencia de los sospechosos de haber cometido infracción en determinados por juicio con un jurado propuesto. Del hecho, como un avance en materia de constitucionalismo, antes del reinado de Henry II, el método usual para solucionar casos sobre propiedad o posesión de tierra era la dura prueba de la batalla, en la cual las partes apelaban al cielo y batallaban a caballo con lanzas hasta que alguno fuera derrotado con la firme creencia de que Dios mismo estaba al lado de tirar el derecho. Bueno, ahí a continuación les vamos a presentar, les voy a seguir explicando aquí un poquito de la Constitución Loans of Cook. Se puede considerar que lo previamente enunciado, incluyendo tanto la presencia de un jurado en el juicio, le estoy explicando otra vez de nuevo del juicio, como los testigos especializados y el reconocimiento de acciones para la protección de ciertos derechos reales constituyen algunas matices del constitucionalismo. Entonces, aquí les estoy explicando una cierta parte de lo que dice la Constitución inglesa, que esa es una de las primeras constituciones que se radicaron aquí en el mundo. Bueno, y a continuación, para terminar ya esta videoconferencia, quiero darle gracias